Nuestro estudio de hoy se titula Dios con nosotros. Y vamos a leer un versículo que se encuentra en el capítulo 1 del Evangelio de San Mateo. Vamos a leer el verso 23. San Mateo capítulo 1 y verso 23. Dice, hermanos, así en este versículo: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. A Jesucristo, hermanos, se le dan diferentes nombres en la Escritura. Cada uno tiene su propio significado y cada uno fue pronunciado en circunstancias, en situaciones particulares. Uno de ellos es Emmanuel, del que nos vamos a ocupar en esta mañana. Fue pronunciado por primera vez 400 años antes de Cristo por el profeta Isaías. En realidad, si ustedes se fijan, en este versículo que hemos leído del Evangelio de Mateo, Mateo lo que está haciendo es citar a Isaías. Y la Virgen concebirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Lo único que él aumenta algo más, que traducido es Dios con nosotros. Pero es el mismo texto, la primera vez antes de Cristo y hoy en el momento justo en que el Señor ha llegado a esta tierra. ¿Por qué lo mencionan los dos? ¿Cuál es el propósito que ellos tuvieron para mencionar este mismo texto, cada uno con una separación de 4 siglos? ¿Qué nos quiere decir este nombre a nosotros hoy en día? En primer lugar, nos quiere decir que el niño ha nacido para todo el que crea. Como ya dijimos en Isaías, Isaías no hace la traducción, él simplemente dice, y llamará su nombre Emmanuel, y ahí termina. No dice más. Es Mateo quien aumenta esta aclaración. En Mateo, si leemos, y llamará su nombre Emmanuel, eso lo cita literalmente, que traducido significa Dios con nosotros. ¿Por qué Mateo se ocupó de traducir el nombre e Isaías no? La razón es, hermanos, que en Isaías aquella promesa era solo para el pueblo de Israel. ¿En qué contexto lo dijo Isaías? Isaías dijo esta profecía en el contexto de un conflicto muy tremendo que el rey Acaz de Israel estaba enfrentando con los sirios. Los sirios estaban ya a punto de atacarle. Y el profeta entonces viene al rey para darle un mensaje de ánimo, de esperanza. El profeta Isaías viene al rey y le dice, vas a tener una señal. Una virgen dará a luz un hijo y le vas a poner Emmanuel. Esto te servirá de señal. ¿Señal de qué? De que Jehová está contigo. El profeta les dio este mensaje, hermanos, para que el rey no se llenara de temor y no hiciera alianzas con reyes paganos, porque habían reyes paganos ofreciéndole su ayuda para enfrentar a los sirios. Por supuesto que Jehová no quería esas alianzas. ¿Y por qué no las quería? Porque amenazaban la integridad espiritual de Israel. Si hacían alianza con otros pueblos, tarde o temprano iban a ser influidos por sus creencias y sus dioses paganos e iban a terminar negando a su Dios, a Jehová de los ejércitos. Por esto Dios les envía esta señal, pero era solo para Israel y era solo para aquel conflicto, era solo para aquel momento, para que ellos tuvieran una señal de Dios que les dijera, yo estoy con ustedes, no teman. No hagan alianzas con Dios, con reyes extranjeros. Yo estaré con ustedes y van a vencer. Sin embargo, si ustedes siguen leyendo ese pasaje de Isaías, se van a dar cuenta que el rey no creyó. Sus consejeros tampoco creyeron. Su equipo de gobierno tampoco creyó. Como resultado, rechazaron el mensaje de Jehová y fueron arrasados por los sirios. Fueron totalmente derrotados por los sirios. Prefirieron hacer alianzas con reyes terrenales y no con Jehová de los ejércitos. Prefirieron confiar
en las fuerzas y en los ejércitos de reyes terrenales, y no en la fuerza del Todopoderoso Jehová de los ejércitos. Su fracaso llegó de una manera estrepitosa porque no quisieron creer al mensaje del profeta. El niño del que hablaba Isaías iba a nacer solamente para que le fuera señal y ellos se animaran para confiar en Jehová hasta el final de la batalla. El mensaje llegó, pero sus corazones no lo recibieron, y el fracaso agobió a toda la nación. Hoy en día, aquella traducción sigue vigente, y el propósito también es el mismo. Si ustedes se fijan, aunque hay una diferencia, Dios es con nosotros. Dios está con nosotros, el mensaje es el mismo y el propósito es el mismo. ¿Cuál es el propósito? Confíen en Jehová para enfrentar a sus enemigos, porque Él está con nosotros. Esto es el mensaje de Mateo. El de Mateo, al nacer Jesús, se llama Emmanuel, y traducido es Dios con nosotros, con lo cual quería enfatizarles: ahora deben poner su confianza en el Rey que ha nacido, porque Él los va a llevar a la victoria. Hoy en día, hermanos, nosotros también tenemos un terrible conflicto en esta tierra, pero ya no es un conflicto con un ejército de hombres. Ahora es un conflicto de tipo espiritual, pero que igual puede destruir a una nación. Hoy en día el mundo está sometido al dominio del pecado, está amenazado por los reyes del mal que están tratando de destruir toda la esencia y la sustancia moral y espiritual de la sociedad moderna. Al ser humano se le están arrebatando todos los principios éticos y morales que en otras épocas supo construir con fuerza. Al ser humano se le están robando hoy todos los principios y convicciones acerca del Dios verdadero, y se le está dejando en un vacío interior, creyendo que las fuerzas físicas, económicas o tecnológicas que tan avanzadas están hoy en día le van a dar la victoria sobre ese terrible enemigo. Pero lo cierto es que el mensaje de la Navidad nos dice: Él está con nosotros, confiemos en Él, porque solo en Él vamos a tener victoria. Amén. Solo Él nos va a llevar a la victoria. Nadie más hay que nos pueda dar la victoria frente a la situación tan difícil que hoy vivimos. La vida material del mundo, hermanos, probablemente sea hoy mejor que en otras épocas, al menos en algunos lugares, no en todos. Pero la vida moral y la vida espiritual es cada vez peor. La condición nuestra de todos es igual, cada vez peor. Cada día sufren más nuestros principios y nuestros valores. Cada día nos convertimos más en personas materialistas, que ya dejamos de apreciar los verdaderos valores que en otras épocas predominaron en nuestras culturas. Hoy en día, hermanos, puede suceder que Jesús va a nacer otra vez en esta Navidad, y otra vez va a venir el mensaje a nosotros: Emmanuel, Dios está con nosotros, pero quizás vamos a rechazar el mensaje y vamos a preferir seguir confiando en las cosas terrenales, en los recursos humanos, que confiar en el Cristo que ha nacido para llevarnos a la victoria. El mundo prefiere confiar en las fuerzas visibles, en las fuerzas que se pueden mirar, que se pueden cuantificar, y no en la fuerza espiritual de Dios, que es la que realmente nos va a llevar a la victoria. Cometemos un error grave porque no nos damos cuenta de que así como la obra del mal no es visible, porque nosotros no vemos un ejército físico que nos esté atacando. Nosotros no vemos un ejército humano que nos esté atacando. No vemos ese ejército terrible, pero se está moviendo, robándonos todos nuestros principios, robándonos todas nuestras convicciones, robándonos toda la reverencia, robándonos todo el deseo de adorar y alabar al Dios verdadero.
Quiere decir que aunque no lo miramos, su efecto es visible, su efecto lo podemos sentir, su efecto lo estamos sintiendo todos. Pues igualmente, así como no vemos moverse ese ejército maligno que nos está robando todo lo que el Evangelio nos ha dado, así también está el ejército de Jehová. Los dos están en acción. Las dos fuerzas se están moviendo en este mundo. La clave es en quién vamos a confiar a la hora del conflicto. ¿Vamos a confiar en las fuerzas visibles o vamos a confiar en el Dios invisible, pero que es más efectivo que cualquier fuerza visible que pueda haber en esta tierra? En quién pongamos nuestra confianza, ahí estará la diferencia. En quién estamos confiando a la hora de la lucha, eso va a ser la diferencia. Este es el momento en el cual debemos recordar aquel canto que dice: no es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu es que vamos a tener victoria. Amén. Por lo tanto, Dios ha nacido, Dios es Emmanuel, está con nosotros para que confiemos en Él, porque Él nos va a llevar a la victoria. En segundo lugar, Emmanuel, Mateo lo da la traducción porque nos está diciendo que el Mesías ha nacido para ser adorado. Mateo anunciaba al pueblo que el Mesías ya estaba en la tierra e hizo la traducción porque él se daba cuenta de que era sumamente necesaria esta aclaración para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque quería derribar viejas creencias. Antes de la llegada del Salvador, Dios era un ser lejano. Ustedes ven cómo es Dios en el Antiguo Testamento. Dios era distante. Dios hablaba con algunas pocas personas. Dios, por ejemplo, en los días de Moisés, descendía sobre el monte y dice la Escritura que el monte humeaba, temblaba. Y Dios mismo decía que nadie pase de este cerco porque se muere. Es decir, Dios estaba distante. Era parte de su revelación gradual. Él venía acercándose al hombre poco a poco. No hablaba con todo el mundo, hablaba con unas cuantas personas a quienes él elegía. Así eligió a Moisés, así eligió a Abraham, así eligió a los jueces, así eligió a los profetas. No hablaba con todos, hablaba con algunos, y con esos hablaba guardando la distancia. Pero ahora Mateo nos está diciendo, ahora Él ya no está lejos, ahora está aquí, entre nosotros. Esto era una gran noticia, hermanos, es una noticia maravillosa. ¿Por qué? Porque esta idea de que Dios era distante favoreció la corrupción del pueblo aún en el aspecto religioso. Se consideraba a Dios tan distante que los más santos eran quienes más seguros estaban de que Dios no estaba aquí en la tierra, Él estaba en el cielo. Así que como estaba en el cielo, decían ellos, ni cuenta se da de lo que andamos haciendo aquí. Era muy cómoda esa situación, esa enseñanza era muy bonita y seguramente todo el mundo la aceptaba con alegría. Porque decían, Dios ni está aquí, Él no sabe lo que estamos haciendo, pero Él nos ama porque somos su pueblo, eso sí. Así que no hay problema, sigamos pecando porque Él ni cuenta se da. Por eso decimos siempre que Jacob, por ejemplo, creía que podía engañar a su padre, robarle la primogenitura a su hermano y Dios no se iba a dar cuenta. ¿Por qué? Porque estaba en el cielo. Los únicos momentos, según la enseñanza del judaísmo, que Dios se hacía visible en esta tierra o se percibía a Dios en esta tierra era en la ceremonia religiosa y por la intercesión del sacerdote. Solo en los momentos religiosos Dios descendía en el templo nada más, estaba con ellos un ratito, los bendecía con su presencia y después se retiraba otra vez al cielo y no tenía más nada que ver en esta tierra. Resultado, el judaísmo se fortaleció, la religión se fortaleció,
Porque si alguien quería tener algún contacto con Dios, con el Dios verdadero, tenía que ir al templo y participar de la religión judaica. Si no, no podía encontrarse con Él. ¿Y por qué Dios no podía estar en las casas? ¿Por qué Dios no podía estar en las calles ni en las plazas? Porque la enseñanza de sus maestros decía, Dios es bueno, Dios es santo, Dios es puro. ¿Cómo va a andar aquí en medio de nosotros que somos tan pecadores? Fíjense bien que esta interpretación parece una interpretación muy piadosa, de gente que dice, Dios es santo, ¿cómo va a estar junto conmigo que yo soy tan pecador, soy tan malo, soy tan perverso? Dios no puede andar aquí en medio de nosotros, Él es santo. Con facilidad entonces ellos se desprendían de Dios, lo sacaban de la tierra y se quedaban haciendo lo que se les daba la gana, porque Dios al fin y al cabo ni cuenta se daba. Muy bonito. Muy agradable, muy fácil de aceptar una enseñanza como esa. Esa idea aparentemente piadosa terminó corrompiendo más al pueblo, incluso la vida religiosa. Su ausencia garantizaba entonces la libertad para hacer lo que ellos quisieran y Dios no se daría cuenta. ¿Con cuánta razón Mateo se aseguró de traducir el nombre? Mateo les estaba diciendo, ahora no me vengan con esas ideas, Él está aquí. Y no solo está en el templo, está en todas partes, está en cualquier lugar, para donde quiera que miren, ahí está Él, porque es Emmanuel, Él está con nosotros. Él quería que el pueblo cambiara esa idea y se diera cuenta que Dios está en todas partes, permanece, está en todas partes, aunque no permanece en todas partes, permanece en el corazón que le recibe. Esto es importante, porque hay todavía creencias religiosas que dicen, Dios está en todas partes, todos adoramos al mismo Dios. Dios está en todas partes, sí, pero no permanece en todas partes. Es una diferencia importante. Dios está en todas partes, pero permanece en el corazón que le recibe, en el corazón que le acepta, en el que le confiesa como el verdadero Dios. De manera que no todos adoramos al mismo Dios. Algunos adoran a ese Dios lejano, a ese Dios distante que todavía está solamente en el cielo. Pero la Escritura nos invita a adorar al Dios que vive y reina aquí en la tierra en medio nuestro, que camina entre nosotros, que está presente entre nosotros. Por eso Él se ocupó de traducir el nombre, para decirles, Dios con nosotros, aquí, acompañándonos permanentemente. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Porque las religiones, cualquiera que sea, siguen ejerciendo el mismo efecto que el judaísmo en aquellos días. ¿En qué sentido? En el sentido de que nos comunican la idea de que solo a través del sacerdote o del ministro podemos llegar a Dios. Y que solo en el templo y en la actividad religiosa, en la ceremonia religiosa, podemos esperar que Él descienda y de alguna manera tener contacto con Él. Todas las religiones siguen generando ese mismo efecto. Como consecuencia, las religiones ofrecen unos pocos minutos de recogimiento espiritual y después volvemos otra vez a lo mismo. Si no, acordémonos de las prácticas religiosas que seguramente muchos de nosotros fuimos partícipes. Había una boda, llegábamos a la ceremonia con nuestra mejor cara de santidad. Estábamos ahí 30 minutos que parecía que ya nos íbamos con el Señor. Nos mirábamos tan santos, pero una hora después estábamos en la borrachera, en la disipación, en todas aquellas actividades que en nada eran edificantes y que en nada se parecían a aquellos 30 minutos de religión.
¿Por qué? Porque creíamos que ya habíamos tenido 30 minutos de estar delante de la presencia de Dios. Él se va para el cielo y nosotros para el baile. Y no pasa nada. Así es la vida. Para eso es esto. Mateo nos estaba diciendo la traducción de Emanuel para recordarnos, Él no se va para el cielo, Él se queda aquí. Porque Él está con nosotros, porque Dios es con nosotros. Nosotros nos podemos retirar de Él, pero Él permanece y vive por los siglos de los siglos. Amén. Él no se mueve, Él no se va, Él no se retira. Él está con nosotros. Nosotros lo abandonamos, sí. Nosotros nos apartamos de Él, sí, pero Él permanece. Él persiste, Él continúa llamándonos porque sabe, hermanos, que en Él está nuestra bendición. Eso es para los que no lo conocen y para nosotros los que le conocemos, ¿cuál puede ser el problema si no entendemos correctamente quién es Emanuel? ¿O qué significa Emanuel? Puede suceder para nosotros que ya lo conocemos que el problema ya no es no acercarnos a Dios, sino no acercarnos de la manera correcta. Es decir, no acercarnos de la manera correcta en el sentido de olvidarnos de que Él es Dios. Y que no lo podemos entender. Tampoco nos podemos ir al otro extremo y decir, no, hermano, si Dios está en todas partes, olvídese. Donde sea que usted vaya, ahí está Dios. Así que no se preocupe. No lo podemos ver a Él como parte de la decoración diaria de la vida. Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo el Todopoderoso. Y debemos acercarnos a Él con una genuina reverencia. Debemos acercarnos a Él entendiendo que Él no es igual que nosotros. El que esté entre nosotros no significa que seamos iguales. Él es Dios, Él es nuestro Señor y nosotros somos sus siervos. El siervo le sirve al Señor, el siervo venera al Señor, el siervo respeta al Señor, el siervo adora al Señor. Si olvidamos esto, también hemos vuelto a lo mismo que ya dejamos atrás. Él está con nosotros para que le adoremos en espíritu y en verdad. No para que volvamos a lo que ya dejamos atrás. No para que volvamos ahora ya no son 30 minutos, quizás sea una hora de religión y después volvamos a lo mismo. Sino para que estemos en su casa, para que estemos en su templo, le adoremos y le alabemos y al salir recordemos que Él va con nosotros porque Él es Emanuel. Él está con nosotros por siempre y para siempre. Por lo tanto debemos tener plena conciencia de que Él nos acompaña cada día de nuestra vida en todo lo que hacemos, a donde quiera que vayamos. Si perdiéramos de vista esta realidad, estaríamos practicando otra religión más y nada más que eso. Por lo tanto, Emanuel debe retomar su verdadero significado en esta Navidad. Emanuel debe de ser un recordatorio de que Dios, el Dios que lo ha creado todo, está con nosotros, camina entre nosotros y nosotros debemos caminar junto a Él, reconociendo quién es Dios y qué actitud merece que nosotros guardemos delante de Él. Emanuel debe volverse nuevamente una realidad en medio de nosotros, de manera que podamos sentirle, podamos sentir y percibir su presencia con nosotros todos los días en todo lo que hacemos, porque Él está aquí y no se va jamás. Asegurémonos entonces, hermanos, de que Cristo verdaderamente ha nacido entre nosotros en esta Navidad. Que sea Él nuestro, porque para eso ha nacido, para eso se llama Emanuel, para permanecer en medio nuestro y nosotros para Él. Vamos a orar.